estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Buenos días. Bueno, este tema ha generado, ¿cómo puedo llamarle? Controversia, críticas. No, es que en el fondo hay un sector de economistas que dice, estas medidas del ajuste al TPM, claro que se debieron tomar, pero de manera gradual, dicen unos. Otros dicen, es que de la manera como lo hicieron es un mamellazo. ¿Recuerdan ustedes el término que utilizó Eduardo Facusé, el empresario expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y que generó un debate ahí en redes sociales con el secretario de Finanzas, don Cristian Duarte? Uno, sí está bien la medida, corresponde para mitigar cualquier atisbo de inflación en el país. Sí, hombre, pero de un solo no cabe, porque no lo vinieron haciendo en los últimos 2 años, de manera gradual. Y otros se van todavía más al extremo y dicen, eso es un mamellazo, eso va a tener repercusiones. Vamos a ver, ¿de qué están hablando los economistas? ¿De qué están hablando los economistas? Aquí he anotado reacciones. Dice Manuel Bautista fue presidente del Banco Central de Honduras. El aumento de la tasa de política monetaria inducirá un mayor aumento a las tasas de interés, tanto las activas como las pasivas. Bueno, las pasivas son los depósitos, es la poca platita que gente como yo mete al banco y ahorra para tener un colchoncito y que luego el banco le da intereses a uno. Y la activa son las que impone el banco con los créditos, teniendo como referencia la tasa de política monetaria que aplica el Banco Central de Honduras. Entonces dice Manuel Bautista, el aumento de la TPM inducirá un mayor aumento a las tasas de interés para disminuir la demanda agregada y provocar una reducción de precios. Dice Dante Mossi, el aumento de la TPM supone un mayor encarecimiento del crédito al sector privado, pero Mossi sugiere algo, destinar más recursos a través de líneas de crédito de Banprovi para aliviar el impacto de las pequeñas y medianas empresas que ya pagan altas tasas de interés. Fíjense bien todas las reacciones. Aparece Amparo Canales, la presidenta del Colegio de Economistas. El ajuste, la TPM, permitirá a los bancos obtener un mayor interés en sus depósitos en el Banco Central de Honduras y ofrecer una mejor tasa de intereses a los ahorrantes, pero encarecerá el costo del crédito, reduciendo el gasto de los consumidores, así como las inversiones de las empresas, provocando una desaceleración de la economía y la tasa de inflación. Yo he escuchado todas las reacciones desde el viernes, que lanzamos nosotros la información con Sarita Carranza aproximadamente a las 10:15 de la noche. Es que se va a encarecer el crédito de los bancos, se va a encarecer. Bueno, pues al final el Banco Central ha dicho, ¿qué ha dicho el Banco Central de Honduras? Que por qué hace este ajuste de 275 puntos básicos en aproximadamente 3 meses a la tasa de política monetaria. Si es que miren a quién tengo hoy para que me responda a todas estas preguntas, la presidenta del Banco Central de Honduras, doña Rebeca Santos. ¿Qué tal, doña Rebeca? Bienvenida, buenos días. Gracias. Siempre es un gusto estar en este medio informativo tan poderoso. Así que aquí estamos pues para debatir sobre estos temas de la economía. Fíjese que me he quedado reflexionando sobre esta invitación. Solo déjeme presentar a Cristian. Bueno, está bien. ¿Cuántas veces ha tenido aquí a presidentes
o presidentas del Banco Central para debatir sobre una resolución que ha tomado el Banco Central, como es incrementar la tasa de política monetaria. Entonces también es interesante por qué estas resoluciones del Banco Central de Honduras no han sido debatidas en medios, no han ocupado primeras planas y ahora son primera plana. Solamente. Mire, es que hay varias tacitas de café aquí, entonces yo iba a tomar esta, pero cuando miré que estaba el pintalabios, no, me dije, este es de doña Rebeca, esta no es la mía. No, siempre se han debatido. Ahora mire, vamos a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? No, pero termine de hacer las presentaciones, pues. A ver, bueno, pero como yo le estimo tanto, y nos conocemos desde hace 3, 4 décadas a doña Rebeca, le tolero esa actitud mandona esta mañana aquí en Frente a Frente. ¿Qué tal, Cristian Duarte? Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igualmente, es un placer estar acá, poder informar a la población sobre las distintas acciones que ha realizado el Gabinete Económico en las últimas semanas, tanto esta decisión que se tomó el viernes como las revisiones que hubo con el Fondo Monetario, la visita que hicimos a Washington. La verdad, Renato, yo sé que estas son decisiones difíciles, controversiales, pero con la presidenta Santos, con la presidenta Xiomara, estamos bien complacidos por el desempeño que ha estado teniendo la economía y por la evaluación que hace el Fondo Monetario Internacional sobre nuestra economía. Así que un gusto estar acá y poder platicar con esto, informar a nuestros compatriotas. Yo le voy a explicar a doña Rebeca, ya se había producido un ajuste a la TPM de... Vamos a ver. Estoy recordando algunos datos. Los ajustes más altos históricamente a la TPM entre el 28 de agosto de 2007 y el 5 de agosto de 2024. 100 puntos básicos el 14 de mayo de 2012 y 1 de agosto de 2024, o sea 200. Y también se han producido reducciones elevadas, 125 puntos básicos el 21 de abril de 2009. Pero de todos, el ajuste más elevado en un año es el de 2024, con 275 puntos básicos entre agosto y octubre de 2024. Quizá por eso es que hay ese debate, porque algunos dicen, no hombre, es demasiado abrupto, dice, porque no fueron haciendo el ajuste de la tasa de política monetaria gradualmente, sino que en 3 meses se van a 275 puntos básicos. Ese es el debate. No tiene otro sentido. Sí, yo recuerdo cuando venía Wilfredo Cerrato y otros presidentes del Banco Central de Honduras, ministros de Finanzas, a debatir toda esta temática. La última vez que la TPM estuvo en 5.75% fue el 7 de enero de 2019, para ser objetivos. La última vez que la TPM estuvo en 5.75 fue el 7 de enero de 2019, bajando a 5.50 en diciembre de ese mismo año. Saben ustedes que desde el 27 de noviembre de 2020 al 4 de agosto de 2024 la TPM se mantuvo en 3%, lo que según los economistas provocó estabilidad en las tasas de interés activas y pasivas. Entonces yo le digo a doña Rebeca, es por eso justamente que la gente ha dicho, pero ¿por qué hay un solo? ¿Por qué hay un solo 275 puntos básicos? Se va a encarecer el crédito. Bueno, es lo que vamos a debatir esta mañana, es lo que vamos a debatir con doña Rebeca Santos y con el ministro de Finanzas, Cristian Duarte. Me repite la pregunta, Lucecita Madrid. No, no es que la vas a repetir, es la primera vez. Muy buenos días, en pantalla el tema del día. ¿Por qué el sector privado interpreta el ajuste de la tasa de política monetaria en 275 puntos básicos de agosto a la fecha como un mamellazo? Ese es el tema de hoy, la pregunta. Usted puede opinar a través de los diferentes medios, WhatsApp y en nuestra cuenta en X. Nos encuentra como Frente a Frente HN y puede escribir al 9773-6065. Y después nos quedaremos, cuando vengamos de la pausa, 30 minutos para que doña Rebeca, presidenta del Banco Central, y don Cristian, secretario de Finanzas, nos den las explicaciones. Vamos a comenzar con esto de la TPM, pero igual vamos a hablar de la primera y segunda revisión que pasó Honduras con la parte técnica del Fondo Monetario Internacional recientemente, y que ya muy pronto el directorio ejecutivo del FMI
va a tomar la decisión definitiva y oficial, pero generalmente cuando pasa la parte técnica está listo el acuerdo, en este caso las dos revisiones. Vamos a hablar también de lo que dijo el señor Rodrigo Valdés, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha dicho Rodrigo Valdés? Que en el país hay 15 regímenes especiales para las empresas, lo que en cualquier parámetro es muy elevado, por lo que es importante ponerles fin y consolidarlos en 3, 1, 2, 3, a través de la Ley de Justicia Tributaria. Respaldo enorme para este proyecto de Ley de Justicia Tributaria, el del Fondo Monetario Internacional, que ya lo ha dejado plasmado en varios informes. Así que sobre todas estas temáticas vamos a hablarles hoy aquí en Frente a Frente. Entre 2, 3 organismos multilaterales de crédito, cuando se haga oficial la decisión del directorio del Fondo Monetario Internacional en relación a estas revisiones que la Comisión Técnica hizo recientemente y que aprobó. Ahora solo falta la ratificación del directorio. Bueno, y es cierto, desde que se produjo el comunicado con las dos revisiones que favoreció a Honduras, no había tenido la oportunidad de conversar con la presidenta del Banco Central de Honduras y con el secretario de Finanzas. Yo creo que vale la pena, ahora que todos están pensando en el ajuste de las TPMs, que comencemos con estos exámenes que ha pasado bien el gobierno hondureño. Doña Rebeca. Bueno, definitivamente hemos tenido unas jornadas muy intensas de trabajo. Los diferentes segmentos que conforman este programa económico que suscribimos con el Fondo Monetario Internacional, orientado fundamentalmente a preservar la fortaleza, la resiliencia de la economía del país. Y eso es importante destacarlo a casi 3 años de esta administración de gobierno, con resultados altamente positivos en materia de crecimiento económico. Somos una de las economías que más crece en la región centroamericana y con la última información que escuchamos nosotros de primera mano de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, las proyecciones de crecimiento de las economías más importantes del planeta no superarán en el 2025 un 3.2. Honduras crecerá, de acuerdo a las proyecciones certificadas del Fondo Monetario Internacional, en unos niveles muy cercanos a un 4%. Estamos hablando entonces de un crecimiento importante, robusto, que de alguna manera da una ratificación, una certificación de que las medidas que han sido adoptadas por el Gabinete Económico, tanto en materia fiscal como en materia monetaria, cambiaria, producción, rescate de las empresas públicas, es lo importante y es una línea de acción que fortalece esa dinámica de desarrollo que lleva el país, pero con una diferencia. Queremos un desarrollo inclusivo, un desarrollo que tenga impacto en aquellos segmentos de población tradicionalmente alejados precisamente de esas posibilidades de financiamiento en el sistema financiero nacional. Eso que usted denomina ahí, que los empresarios designan como mamellazo, ¿mamellazo para quién? Les pregunto yo. Es una ficción decir que son los pobres los que se van a ver afectados cuando los pobres no han tenido acceso nunca a esos recursos del sistema financiero nacional. Los pobres son atendidos en los programas de gobierno, son atendidos por la banca de desarrollo. Estamos recuperando nosotros Banadesa precisamente para que llegue a un sector como es el sector agrícola que está olvidado. Y déjenme decirle que en estos 2 años y medio lo que nosotros vemos como tendencia en el crédito ha sido orientada al consumo, sobre todo al consumo vía tarjetas de crédito y también al consumo vía tarjetas de débito.
¿Dónde está eso que ahora dicen, se va a afectar los créditos al sector agrícola, a la producción? Están en último lugar de prioridad por la banca nacional y nosotros estamos bien documentados de las cifras. Y las cifras lo que nos indican es que los bancos han obtenido en estos 2 años y medio un crecimiento de sus utilidades por la vía de la masificación del crédito al consumo. Entonces, ¿a quién es que le queda entonces la responsabilidad de buscar las ventanillas de financiamiento que hagan definitivamente crecer esta economía a donde debe de serlo? Al sector público, vía la banca de desarrollo, vía los financiamientos a través de Banprovi, los financiamientos a través de Banadesa. Así que déjenme quitar esa ficción de que se van a ver afectados los sectores más vulnerables, porque esos nunca han sido demandantes de un crédito ni usuarios de un crédito en el sistema financiero nacional. Bueno, pero lo que están arguyendo, y la siguiente pregunta me provoca que pase al otro tema, pero bien le dije yo, no, primero vamos a ponderar esos acuerdos, esa primera y segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha dicho Rodrigo Valdés, los préstamos que vienen para Honduras, porque aquí también yo tengo una pregunta reflexiva históricamente. Es cierto, vamos a conseguir 500 millones de dólares, pero eso es deuda pública. Y al final nos quejamos que buena parte de la recaudación se va a pagar servicio de deuda. Pero otros me dicen, Renato, ¿pero de dónde vas a conseguir pistos? Si estos gobiernos pasan casi líquidos para obras, para inversión pública, si no es así. Pero mira, eso se convierte en deuda pública externa. Y al final buena parte de la recaudación de tributos justamente va a parar en esos organismos multilaterales que nos prestan, le digo. Pero ese es un tema de quién fue primero, si el huevo o la gallina, y no me quiero desviar, por lo menos en estos primeros 20 minutos, de ponderar el acuerdo. Todavía hace falta la resolución del directorio oficial, pero casi es un hecho, de la primera y segunda revisión. Por eso escucho al secretario de Finanzas, don Cristian Duarte. Bueno, efectivamente, como decía la presidenta Santos, estas últimas 3 semanas hemos estado dialogando, trabajando, construyendo con el Fondo Monetario. Es cierto que hemos tenido jornadas intensas, pero finalmente la firma del acuerdo con el fondo es sumamente positivo para nuestra economía. Yo creo que eso es algo inobjetable, ¿verdad? Sean personas afines o sean opositores al gobierno, es inobjetable que haber alcanzado la primera y segunda revisión es beneficioso para economías como la nuestra. Quiero resaltar lo que ha mencionado el fondo sobre la economía hondureña, que es resiliente, que se ha logrado contener la inflación en un contexto en donde a nivel regional la inflación estaba repuntando. ¿La tenemos en cuánto? La tenemos abajo del 5%, en 4.45 estaba. La meta de ustedes es 4% este año, la interanual, ¿no? Sí. 4%. Y como hemos hablado, la inflación es uno de los principales elementos que afecta el bolsillo de los ciudadanos, ¿verdad? En segundo lugar, el fondo también, en esta evaluación que se ha realizado, ha visto con satisfacción el manejo prudente del gasto público, del presupuesto de la República. Es importante recordar que la presidenta en Consejo de Ministros aprobó una reducción de gasto corriente, Renato. Aquí siempre es una discusión el tema de cómo se gasta el presupuesto. Se aprobó una reducción de 2.000 millones de lempiras de gasto corriente para reorientarlo a inversión productiva. Eso fue aplaudido por el fondo. Y además, el presupuesto 2025, hablando de la deuda, hablando de por qué tenemos a veces que conseguir estos apoyos de organismos internacionales, es deuda concesional, ¿verdad? Pero el próximo año tenemos vencimientos de pago de deuda, Renato, por 67.000 millones de lempiras. ¿Cómo nosotros podemos hacer frente a los programas de inversión social y productiva si tenemos ese tipo de vencimientos de deuda? Y a esos 67.000 millones, sumémosles las exoneraciones, son 66.000 millones, son casi 130.000 millones de lempiras. Es un impacto fuerte, el gobierno necesita recursos y además recursos en términos concesionales, y a pesar de estas restricciones, el presupuesto 2025
con más reducción de gasto corriente, está destinando todavía más inversión social y productiva, 97.000 millones de lempiras. Cristian, pero ya sabe lo que está diciendo el sector privado con esos 66.000 millones, Sí, ¿verdad? sí. Que generalmente o porcentualmente esas exoneraciones se materializan en la canasta básica, en los subsidios gubernamentales, y que para empresas prácticamente solo es un poquito más del 20% de esos 66.000 millones que dicen, ustedes quieren ver a las empresas como que son los beneficiarios de eso. Bueno, ahí hay una discusión metodológica sobre el cálculo, sí, Renato. Yo solo diría que en esa discusión a los analistas del sector privado se les olvida incorporar el gasto en impuestos sobre la venta de las empresas exoneradas, porque las empresas en Soli no están solo exoneradas en impuestos sobre renta, también tienen exoneración en impuestos sobre la venta. E imagínese usted, también están exonerados de pago de combustibles, del impuesto a los combustibles. Todo eso ellos lo meten en el bolsón de canasta básica y eso es mentira. Eso es parte del gasto en régimen de exoneración. Quiero decir, en segundo lugar, con respecto al programa con el fondo, esto es muy importante. El programa con el Fondo Monetario Internacional es un programa del gobierno de Honduras. Es tomar el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a la par un conjunto de medidas de prudencia fiscal que son las que el fondo está acompañando. Entonces, en síntesis, el fondo está acompañando el plan de gobierno de la presidenta y solo quiero mencionar un par de cosas. Ya dije lo de la inversión social y productiva. En segundo lugar, un programa importante de subsidios para el 2025 es cerca de 14.000 millones de lempiras que van a permitir, por ejemplo, que 900.000 familias no paguen combustibles, que de cada galón de combustible que se le pone en la gasolinera se ahorren 10 lempiras. El subsidio al gas LPG, el subsidio a los transportes, es un programa de subsidios robusto. En cuarto lugar, el fondo está acompañando el rescate del ENE. La ENE es una institución que todos conocemos, ha tenido problemas estructurales y crónicos, pero actualmente con la renegociación de contratos que está por aprobarse en el Congreso Nacional, esperamos, con la integración de lo que fue EH-ANE, que está también siendo acompañada por el Fondo Monetario, y con el saneamiento fiscal, esperamos que en un par de años la empresa pueda dejar de tener ese déficit primario, ¿verdad? Y que la ENE pueda ser rentable en sí misma, y eso, en general, pueda reducir el costo de la energía eléctrica. Cierro con dos cosas con respecto a lo del acuerdo con el fondo. Ya hemos visto las palabras de Rodrigo Valdés sobre la reforma fiscal. El fondo desde el principio lo ha apoyado, desde el 2016 ha estado emitiendo informes diciendo que nuestras exoneraciones son ineficientes, que son demasiado discrecionales. Pienso que ahí técnicamente no hay mucho que discutir, ¿verdad? Es decir, si está el apoyo del fondo, está el apoyo de OCDE, si está el apoyo de BID, está el apoyo de ICEFI, está el apoyo de CEPAL, está el apoyo de Naciones Unidas, ¿cuál es la discusión aquí en el país? ¿Verdad? Y en sexto lugar, el programa con el fondo tiene un fuerte componente de lucha contra la corrupción, un programa de transparencia en el gasto social. Y aquí mencionar dos cosas: se derogó la ley de secretos y en segundo lugar se derogaron los fideicomisos. La derogación de los fideicomisos ha permitido incorporar cerca de 100.000 millones de lempiras a lo largo de estos años, ¿verdad?, en las arcas del Estado, en la caja única del Tesoro. También incorporó algunas deudas que se habían contraído, como por ejemplo las de la tasa de seguridad. Todo este programa, como hemos visto, es el plan de gobierno de la presidenta, acompañado con medidas de prudencia fiscal por el Fondo Monetario Internacional. Y quiero pasar a mencionar cuáles son los beneficios para un país como el nuestro de tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es innegable que nuestro país, por más que nuestro signo político sea uno u otro, se encuentra inserto en una estructura financiera internacional. Eso es innegable, ¿verdad? El avance de la globalización hace que eso ocurra, querramos o no. La firma a nivel de staff tiene dos beneficios para nuestro país de forma directa. Yo mandé una gráfica, tal vez la puede colocar ya en este momento, por favor, producción. Carlos Andino. En primer lugar, con la firma del acuerdo, en general, la percepción sobre la economía, sobre el país, mejora, disminuye el riesgo país, en otras palabras, ¿verdad? Según las fuentes que hemos consultado, el riesgo país, que muchas veces se mide con el ENVI,
ha disminuido en cerca de 100 puntos porcentuales. Y yo quiero decir esto y resaltarlo porque muchas veces el discurso, Renato, de algunos analistas es sumamente apocalíptico. Yo respeto y yo aplaudo el debate que es productivo, el debate que es respetuoso, el debate que tiene datos, ¿verdad? Pero ese debate apocalíptico de que el mundo se va a destruir, de que se está cayendo el cielo, por favor, eso no es cierto, ¿verdad? Y eso no contribuye a la discusión política, a la discusión pública. Si tal vez pueden poner la gráfica. Mire, este es el riesgo país de septiembre de 2024 a la fecha. Ahí tenemos en la izquierda del gráfico donde dice 4.7, ese era el riesgo el 11 de septiembre de 2024, hace un poco más de un mes, 4.7. Al 23 de octubre, luego de que fuera conocida la firma a nivel de staff del acuerdo con el Fondo Monetario, ha disminuido a 3.51, es decir, casi 120 puntos ha disminuido el ENVI. Y lo traduzco, ¿verdad? ¿Qué significa esta reducción del ENVI? Pues en primer lugar, que hay una mayor confianza en el país, en que hay un clima de negocios adecuado para la inversión nacional y también para la inversión extranjera. Y en segundo lugar, que el valor de los instrumentos financieros del gobierno de Honduras disminuye para el Estado. Es decir, la carga financiera para el Estado disminuye. Eso en términos sencillos es, los inversionistas internacionales, las calificadoras de riesgo en todo el mundo, los acreedores de pasivos de Honduras, ven bien que se logre un acuerdo con el fondo y confían más en la economía hondureña, ¿verdad? Ese es el primer resultado tangible. Mire, aquí podemos ver en la barra naranja es el ENVI a nivel latinoamericano, la barra azul es la de Honduras, la línea azul. Y como podemos ver hacia el final, hacia el 2 de octubre, en Honduras ha disminuido un poco más que en el resto de América Latina, lo que de nuevo significa una mayor confianza de los mercados en la gestión macroeconómica del gobierno. Quisiera decir cuál es el otro beneficio de esta firma con el fondo, y tiene que ver con lo que usted ha mencionado, el acceso a estos recursos. ¿Por qué es importante el acceso a estos recursos? Por dos cosas. Ya he mencionado que el gobierno enfrenta serios vencimientos de deuda pública, 67.000 millones el próximo año representan un reto en términos de ingresos y flujos de caja, ¿verdad? Con las exoneraciones y con la deuda. ¿Y cuánto recaudas de impuestos sobre la venta, por ejemplo? Bueno, en general la recaudación de impuestos es cerca de 160.000, 170.000 millones. De eso, Renato, cerca del 75% es impuesto sobre la venta. Es impuesto sobre la venta. Y casi un 30-40% de esa recaudación se nos va a ir en pagar esos compromisos, en honrar esos compromisos con dinero que hemos recibido. Bueno, el principal objeto de gasto del gobierno de la República es el pago de la deuda. Y nosotros tenemos la información, el 90% de esos vencimientos de deuda corresponden a deuda de los gobiernos anteriores, el 90%. ¿Por qué son importantes estos recursos de ahora? Por dos razones. Primero, porque son recursos en términos concesionales, ¿verdad? Debido a la mejor posición de Honduras en el mundo, debido a la confianza que existe en el país, los términos concesionales significan tasas de interés más bajas, periodos de gracia, plazos de tiempos adecuados, nos permiten a nosotros programar el pago de esos vencimientos de deuda. No son colocaciones de deuda costosas, ¿verdad? Como se ha hecho en muchos gobiernos anteriores. Pero siempre la vas a pagar. Se tiene que pagar. Pero nos da chance para que mejore la economía, para dinamizar la productividad del país. Y ese ha sido el problema histórico, que nos endeudamos y no llegamos a esos ideales y metas que anhelamos. Bueno, y ese es el segundo elemento, que son recursos que se adquieren con organismos multilaterales. Es decir, son recursos que vienen del Fondo Monetario, recursos que vienen del Banco Mundial, recursos que vienen del BID, que vienen de CAF, de OPEC. Eso significa que sobre estos recursos existe la total garantía que van a llegar hacia donde fueron destinados, porque son con nuestros socios multilaterales. Muchas veces estos recursos vienen atados a programas de reforma institucional, a programas de inversión social y productiva, ¿verdad? Esa es la otra garantía de estos recursos, Renato. Y yo pienso de nuevo que la firma a nivel de staff, en donde se incluyen medidas de política monetaria, ¿verdad? Y cambiaria, porque es importante no tomar las cosas y sacarlas de su contexto.
Al final, la política económica tiene que complementarse, ¿verdad? Y precisamente por eso lo menciono, porque tiene que ver la política fiscal, la política de ingresos, la política de endeudamiento, pero también la política fiscal y monetaria. Cierro esta intervención hablando sobre el respaldo que nos ha dado el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés. Se tomó un tiempo importante para hablar sobre Honduras en su conferencia de prensa al cierre de las misiones en el Fondo Monetario. Honduras en este momento es uno de los acuerdos, diría yo, más relevantes de la región latinoamericana, ¿verdad? Es un acuerdo importante para el Fondo Monetario, porque eso le permite también al fondo demostrar que puede trabajar con un gobierno de izquierda, ¿verdad? Sí. Un gobierno de izquierda que es responsable, que es prudente y que tiene un programa de inversión social y productiva elevada. También es parte del programa con el Fondo Monetario la Ley de Justicia Tributaria. Lo que ha mencionado Rodrigo es que efectivamente hay cerca de 16 regímenes, ¿verdad? Y lo que propone la ley, porque ya el dictamen es completamente público, son 3 regímenes nuevos. El RINDE, este que voy a mencionar es nuevo, el Mega RINDE. Y lo menciono, Renato, porque el Mega RINDE fue una propuesta del Partido Liberal. El Partido Liberal ha dicho que no se incluyó nada de ellos. Es mentira, se incorporó el Mega RINDE. El Mega RINDE es para megaproyectos nacionales. Ese se incorporó. Y finalmente el de zonas francas. Entonces lo que dice Rodrigo Valdés es, hay demasiados regímenes, organicémoslos y creemos apenas 3. La ley propone eliminar 10, de esos que salgan 3 apenas, alineados con las buenas normas internacionales. Y de nuevo, es una reforma apoyada por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que ve por prácticas de libre comercio. Han visto que nuestros regímenes son perniciosos, atentan contra el libre mercado y contra el libre comercio. En segundo lugar, la racionalización de los regímenes va a permitir reducir en cerca de 1% del PIB el gasto tributario, como ha dicho Rodrigo Valdés. Eso significa que habrían más recursos para el país. Cerca de 1% del PIB son cerca de 10.000 millones. No es tanto tampoco, pero es importante, son 10.000 millones de lempiras. Y finalmente, solo 2 cosas para cerrar con lo de la Ley de Justicia Tributaria. Si la ley no se aprueba, Renato, es algo que le preocupa al fondo, es algo que le preocupa a OCDE, es algo que nos preocupa a nosotros, es algo que también debería preocuparle al sector privado, ¿verdad? Ya que al sector privado le interesa el bienestar de los mercados, le interesa el bienestar reputacional del país. Si la ley no se aprueba, Honduras va a ser declarado país no cooperante por OCDE. Ya lo he dicho muchas veces, eso significa que de facto somos una guarida fiscal, formalmente, perdón, llegamos a ser una guarida fiscal. ¿Cómo eso va a llegar a impactar en la reputación del país? ¿Cómo va a subir el ENVI? ¿Cómo se van a encarecer los créditos? ¿Qué acciones bilaterales van a hacer nuestros socios comerciales? Cerrar la importación de algunos productos, encarecernos bilateralmente el acceso a algún financiamiento. Eso debe también importarle al sector privado, eso es algo que nos ha dicho el fondo. Nos preocupa que no se apruebe, porque si no Honduras puede entrar en la lista de países no cooperantes o en la lista gris, incluso lista gris de países que tienen suficiente opacidad para que recursos ilícitos puedan ingresar acá y hacer lo que sea, ¿verdad? Cierro diciendo que yo he platicado con otros ministros de finanzas ahí en las reuniones anuales, les he presentado la reforma y me dicen, bueno, la verdad es que su reforma no es tan agresiva, no es tan avanzada como en otros países. Hablé con José Antonio Campo, el ministro de Hacienda de Colombia. Ellos pusieron impuestos. Ellos no solo racionalizaron las exoneraciones, colocaron impuestos a industrias contaminantes, como el combustible, como la industria del carbón. La nuestra no pone un solo impuesto, Renato. Un solo impuesto no pone. ¿Y cuál es la discusión a nivel internacional? Impuestos a los más ricos. ¿Qué es lo que está discutiendo Brasil en el G20? Un impuesto a los megarricos. ¿Qué están discutiendo los países de África en Naciones Unidas? Una convención multilateral para un impuesto mínimo global sobre las rentas. La Ley de Justicia Tributaria no tiene un solo impuesto. Y aún así mire toda la oposición que ha habido. Bueno, muchas gracias, Cristian. Voy a hacerles una sugerencia. Como yo no soy vocero ni de los ricos ni del gobierno, les voy a pedir algo. Este es un buen momento para que pregunten por nuestras redes. ¿Y saben por qué lo aclaro? Porque hay veces me he enterado
que cuando viene doña Rebeca, que cuando viene Cristian u otro funcionario, me quieren atacar desde la derecha diciendo, y Renato, ¿por qué no nos hizo esta pregunta? Y Renato, ¿por qué no los desafió? Yo hago lo que tengo que hacer y preguntar como siempre, he preguntado con intensidad, pero sin caer en el activismo político de ni uno ni del otro lado. Yo invito a todos los que no están de acuerdo con lo que están diciendo aquí los funcionarios, yo tengo mi propia agenda de preguntas y repreguntas, a que lo hagan hoy, a que lo planteen hoy, a que lo expresen hoy. Y si quieren algunos salir al aire, ahí están los teléfonos, para que lo escuche aquí presencialmente doña Rebeca y Cristian Duarte. Quedamos, porque después yo soy el culpable de que no pregunto o no repregunto, que no soy intenso, que no desafío. Yo hago lo que me corresponde hacer. Ya les digo, no soy vocero ni de los ricos ni del gobierno. Así que los que quieran plantear posiciones aquí en desacuerdo con lo que están diciendo ellos, tienen la libertad absoluta de decirlo a través de nuestras cuentas en redes sociales o a través del teléfono. Por ejemplo, yo le planteo a doña Rebeca, ¿cuál es la crítica que tiene este gabinete? Que eso de la depreciación de la moneda, que eso del ajuste a las tasas de política monetaria, se mantuvieron en los primeros años, que no, que eso no corresponde ni es coherente con la política de la presidenta Castro, ni con las circunstancias que vivimos. Miren nuestra economía cómo está. Y en términos de 2, 3 meses, se deprecia la moneda, que se ha venido depreciando gradualmente, pero algunos consideran que con mayor celeridad en estos últimos meses, que la tasa de política monetaria en 2.75 base, 275 puntos básicos en los últimos 3 meses. Por eso es que este muchacho, o que este joven empresario Eduardo Facusé dice, eso es mamellazo, dice, ¿por qué no se tomó gradualmente? Esa es la crítica que se les hace, esa es la crítica que se les hace. Aquí vengo bien armada con toda la documentación de soporte para poder debatir en un plano, pues, profesional, respetuoso, correcto, como corresponde también representando como titular a una institución con tanta fortaleza como es el Banco Central de Honduras, tener estos espacios. En eso estamos totalmente de acuerdo y como le digo, yo nunca he dicho no a una invitación a este programa. Yo se lo agradezco, doña Rebeca, después de la pausa. Ella sustenta por qué mantuvieron así con menos celeridad la depreciación de la moneda, por qué no hubo ajustes a la tasa de política monetaria, sino hasta agosto, que se produjeron 100 puntos, y ahora, en este mes de octubre, que se producen 175 puntos básicos para un total de 2.75 puntos base. Después de la pausa, Rebeca Santos, presidenta del Banco Central, siempre con Cristian Duarte, secretario de Finanzas. Gracias por escribir a través de nuestras redes. Pregunta un televidente, ¿por qué no lo hicieron gradualmente la tasa de política monetaria? Todos los buenos hondureños debemos pagar nuestros impuestos, 0 exoneraciones fiscales para todos. Los negocios bien manejados y administrados dejan sus rentabilidades. Exoneraciones es sinónimo de corrupción, escribe esta televidente. Buenos días, es la misma historia de siempre, más deuda y más deuda. Hasta ahora no he visto un líder presidente o secretario de Finanzas que diga no más deuda. Y vamos a reducir los gastos y vamos a apoyar al que está produciendo riqueza. Ese es el camino. Después se quejan que no ajustan para pagar los compromisos. Está claro, el estudio no quita lo incapaces que son la mayoría de los secretarios de Finanzas y sus asesores que nunca han tenido ni una pulpería, escribe ese televidente. Buenos días, estimados y estimada doña Rebeca. ¿Cuánto tiempo durará ese mamellazo?, escribe este televidente, y a través de X, Kevin Rodríguez Castillo escribe, errores que cuestan caro. En julio de 2022, junto con don Eduardo Facusé, advertimos de las consecuencias que tendría aumentar la tasa de política monetaria, encareciendo el crédito para el sector agro, construcción y MIPYMES. Tuvieron 2 años y medio para crear mecanismos de protección a estos sectores. Ismael Ochoa escribe, cualquier cosa que haga Xiomara Castro será malo para la oposición.
Pamela Matamoros, para el sector privado esto se traduce en menos acceso a capital, lo que puede limitar la capacidad de expansión, inversión y operación a corto plazo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Reinaldo Escobar también escribe: los funcionarios del Libre no son más activistas políticos, no saben nada más que repetir como cajas de resonancia. Xiomara Castro cumple mientras el desempleo y pobreza crecen. Gobierno de ineptos e incapaces, la medicina resultó peor que la enfermedad, escribe este televidente. Continúa enviando su opinión, recuerde hacerlo también a través de nuestro número de WhatsApp. Simplificar esto, porque siempre mi obsesión es que todo mundo entienda, no solo aquel que tiene título universitario o educación superior. El asunto está en que dicen que al incrementar esa tasa de política monetaria, porque es la tasa referente para los activos, para los pasivos de la banca financiera, perdón, del sistema financiero nacional, entonces, de la manera como se ha hecho, en 3 meses 275 puntos básicos, lo que es 2.75 base, desestimula la inversión porque encarece los créditos. Ese es el argumento, ahí lo resumo, ahí lo resumo. Y que esto tiene como consecuencia que los pobres, que los consumidores seamos afectados porque los productos se encarecen. Bueno, pero es que hay que reconocer algo, si es que estos ajustes tienen un propósito y un objetivo dentro de las metas de los gobiernos, que es reducir la inflación a menos consumo, menos gasto, menos dólares en inversiones, Estabilidad de precios. en traer insumos de afuera. Bueno, pero ¿cuál es el reclamo de un sector? ¿Por qué no lo hizo de manera gradual? ¿Por qué siempre tuvo un discurso? No conviene en este momento un ajuste a la TPM. Solo estoy exponiendo, en otras palabras, lo que dice el sector privado o algún sector privado. ¿Por qué de un solo? ¿Por conseguir esos 500 y pico millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no lo hizo gradual? ¿Por qué se ha apreciado más la moneda en los últimos meses y por qué se ha hecho este ajuste de 275 al TPM? Por favor, doña Rebeca. Bueno, vamos a entrar en materia haciendo nada más algunas acotaciones que me llevan al periodo prepandemia. En el periodo prepandemia, la tasa de política monetaria estaba alrededor de un 6.25. Esa era la tasa de política monetaria en ese momento. Con la pandemia, con el cierre de la economía, se baja a un 3%. Pero ¿cuál es el comportamiento de las tasas activas y de las tasas pasivas? Lo que ahora se dice que va a traer un ajuste, ¿verdad?, desmesurado a las tasas activas. Fíjese que con esa reducción de más de 300 puntos de la tasa de política monetaria en aquel momento, en la pandemia, en aquel momento, el crédito, las tasas activas al crédito se mantuvo alto y las tasas pasivas se mantuvieron prácticamente en cero. Tasas menores a un 1%, a un 2% eran las que recibían los ahorrantes. Lo que está diciendo ella, que en ese momento no se redujeron los intereses de los créditos, a pesar que bajó la tasa de política monetaria. 300 puntos. ¿Qué fue lo que incrementó? Y esta es una de las verdades que tal vez no gusta decirle. ¿Qué fue lo que incrementó? El nivel de rentabilidad del sistema financiero nacional. Entonces, de eso es lo que se trata. En este momento, ¿qué es lo que debe de hacer un sistema financiero nacional competitivo? Ser más efectivo en lo que es la colocación de ese financiamiento. Ya lo dije yo al inicio. Donde notamos nosotros la principal tendencia de crecimiento en el crédito es el crédito al consumo, el crédito a tarjetas de crédito, valga la redundancia. Y ahora también la modalidad que se ha multiplicado del uso de las tarjetas de débito, que es una forma más rápida de que la gente gaste su dinero, gaste sus ahorros. Entonces, ahí le hago esa aclaración de qué pasó en aquel momento y si se comportó el sistema financiero y las tasas como hubiera sido esperado con una rebaja de 300 puntos básicos. Retornemos entonces al 2022.
toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Un mensaje contundente de la presidenta es: apostémosle a Honduras, apostémosle a la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo. ¿Qué significa inclusivo? Incluir a los que están afuera de esas oportunidades, de esos beneficios. Y entonces, ¿qué pasó en el 2022 en el mundo? ¿Qué pasó porque no vivimos en una burbuja? No vivimos en una burbuja que se llama Honduras. Somos afectados por el contexto internacional y por ser una economía tan vulnerable, se magnifican, se multiplican más esos choques que nos vienen del exterior. Entonces, recordemos que Honduras fue una de las economías en Centroamérica, por no decir la última que aperturó totalmente su economía. Todavía en el 2022 sufrimos las secuelas de la pandemia del COVID. La toma de posesión se hizo con mascarillas. Estuvimos prácticamente todo el 2022 experimentando rebrotes de la pandemia del COVID-19. Y aparte de eso se adicionó los choques globales de inflación nunca antes vistos en el mundo, recrudecidos también por los conflictos geopolíticos, por la interrupción en las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque el COVID, al cerrar la economía, nos generó enormes desequilibrios, enormes imbalances entre la oferta y la demanda. En aquel momento entonces lo que se estaba viviendo no era una inflación por exceso de demanda, era una inflación que nos venía por el lado de la oferta. No había suficiente producción en el mundo para poder atender esa demanda de todas las economías del planeta. Choque tras choque. Y encima de eso, a Honduras le vienen también los efectos del cambio climático, las inundaciones, ¿verdad? Entonces, todos esos choques en conjunto, teníamos de alguna manera que buscar, mientras estamos reconstituyendo ese aparato público, las finanzas públicas, que quedaron muy diezmadas para poder atender no solo lo básico, sino que también todo lo que genera las vulnerabilidades que sufre con una economía como la nuestra. Entonces, ¿qué pasó en el resto del mundo? Y que ahora los tienen shock aquí 275 puntos básicos, ya entrando en la materia de la TPM. Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, que es la principal economía referente, subió en menos de un año 500 puntos básicos su tasa de política monetaria. Y podemos ilustrar también lo que hicieron otras economías de la región. Tenemos un gráfico que queremos compartir con el público sobre el comportamiento de la tasa de política monetaria en otras economías de Latinoamérica y cómo se ve la economía, la tasa de política monetaria en Honduras. Entonces ahí tenemos que en este momento, no estamos hablando de en aquel momento en el 2022, en este momento, estos países mantienen estas tasas de política monetaria. Colombia, por ejemplo, a 11.50. Yo hablé con el presidente del Banco Central de Colombia y le dije, presidente, ¿y usted no ha pensado en bajar esa tasa que está tan alta? Y con México también. Y me dicen, no la podemos bajar porque todavía tenemos presiones inflacionarias fuertes. No podemos hacerlo, tenemos que mantenernos aún cuando esté la tasa de política monetaria de referencia de la Reserva Federal bajando, no lo podemos hacer. Y son economías mucho más fuertes, economías que tienen commodities para la exportación, tienen petróleo, tienen metales, tienen una producción exportadora mucho más fuerte que la que tiene Honduras. México, por ejemplo, es una economía que el peso mexicano también cotiza en los mercados internacionales y aún así mantiene su tasa de política monetaria alta en este momento. Costa Rica
Costa Rica en un año incrementó su tasa de política monetaria en 900 puntos básicos. ¿Qué dirían este tipo de empresarios nacionales si en el país se hubiera incrementado la tasa de política monetaria en 900 puntos básicos? Si nos vemos nosotros en referencia también con otras economías de la región, vemos que ya comienzan algunos procesos de reducción en tasas de política monetaria, como es el caso de República Dominicana, el caso de Nicaragua y el caso de Guatemala. ¿La tenían más alta? La tenían muchísimo más alta también. Nicaragua llegó a tenerla a un 7 y Guatemala cercana a un 5. ¿Y cómo explica que nosotros la estemos subiendo? ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa con Honduras? ¿Qué es lo que pasa con Honduras? Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua en este momento tiene una depreciación de su moneda prácticamente cero. ¿Por qué? Su posición externa es bastante favorable. Ha acumulado niveles de reserva que le permiten mantener esa estabilidad cambiaria, a diferencia de Honduras. Honduras ha tenido que utilizar una cantidad muy grande de sus reservas internacionales para hacerle frente a gasto ineludible como es el servicio de la deuda. Los 4 años de la administración de la presidenta Xiomara Castro son de los más onerosos en términos de servicio de deuda. Más de entre 1.000 a 1.200 millones de dólares por año para hacerle frente al servicio de la deuda. Por eso que no entiendo. Y luego también adicionémosle que el Banco Central ha tenido que intervenir en el mercado cambiario con no menos de 450 a 500 millones de dólares en el año para poder apoyar, ¿verdad?, a los sectores demandantes de divisas. Y aquí tengo que decir también otra verdad que no va a gustar, pero que es efectiva. ¿En qué se ha utilizado esos financiamientos favorables, esos recursos favorables a tasas de interés que ha tenido el sistema financiero? En buena medida han servido para que capitales hondureños demanden divisa y se lleven esa divisa al exterior. Yo calculo no menos de unos 1.500 millones que en el transcurso... ¿De dólares? De dólares, que en el transcurso del 2022 y 2023 han salido bajo distintas modalidades al exterior, utilizando precisamente ese espacio que nuestro gobierno dio para que la economía pudiera desarrollarse en esos sectores que son claves para mantener una buena oferta exportable, como es el sector agrícola. Nuestros principales productos de exportación, ¿qué son? Son los productos tradicionales que vienen de la agricultura: el café, el banano, la palma africana, el azúcar, el camarón, el melón. Entonces, vemos nosotros que el sector agropecuario está postrado dentro de esas prioridades que en términos globales asigna el sistema financiero para atender las demandas de crédito. Y aquí quiero matizar, porque sí, hay unos cuantos bancos que le han apostado a la actividad agrícola o a desarrollar algunas actividades de microcrédito, pero en unas magnitudes sumamente reducidas. El consumo se ha exacerbado. ¿Y qué es lo que trae el consumo? Entonces también trae mayor demanda de divisas para importaciones, trae mayor inflación. Ya el ministro nos dijo en este periodo de la presidenta lo que se ha tenido que destinar, por ejemplo, no solo al servicio de la deuda, sino que también a mantener subsidios. Fíjense que esa es otra cosa que no se dice. Hasta la fecha, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantiene vigentes los diferentes subsidios que van a significar para el cierre del 2024, desde el 2022, que se asignaron estos subsidios
al combustible, al gas LPG, a la energía, la rebaja también en el precio en el precio de la gasolina, van a significar más de 40.000 millones de lempiras. Entonces, ¿y por qué se hace eso? Reconociendo que en Honduras tenemos niveles de pobreza muy altos, reconociendo que en Honduras el 70% de nuestra fuerza laboral, aproximadamente, trabaja en el sector informal de la economía. No ha tenido acceso a un empleo en el sector formal de la economía. Entonces aquí también estamos hablando de temas de visión, del desarrollo que debe de llevar el país. Entonces, si yo tengo un segmento del sector empresarial, dueño del capital, que puede apostarle al desarrollo del país, pero que su visión es, no, mejor tengo mis dólares en el exterior, allá tengo mis inversiones. Aquí en Honduras, que mira el gobierno que se endeude más, el ministro de Finanzas en representación del gobierno, para poder tener esos recursos necesarios si queremos precisamente continuar en esa ruta del desarrollo sostenible e inclusivo. Todos esos grandes proyectos de infraestructura que benefician a esas comunidades, que van a permitir que se aperturen nuevos polos de desarrollo y no los tradicionales. Aquí todo el corredor central es el que usted ve que tradicionalmente ha absorbido la inversión pública y los recursos de capital para desarrollar sus actividades. Pero tenemos un enorme potencial. ¿Y dónde está ese enorme potencial? Ese enorme potencial está en el sector agrícola, en el sector forestal, en todo el potencial que tenemos nosotros para generar energía limpia, si es que hacemos esas inversiones postergadas de décadas. Pero yo aquí vuelvo a preguntar sin ánimo de querer incriminar a nadie. ¿Le hemos apostado a esa visión del desarrollo o le hemos apostado a esa visión de exacerbar el consumo, que el principal generador de la actividad económica del país y de la acumulación de riqueza del país sea el sistema financiero nacional, sea la actividad del comercio? Entonces, ¿a qué le estamos apostando sobre esto? El enorme esfuerzo que como gobierno hemos hecho nosotros. ¿El por qué? Volvamos al por qué entonces en estos 2 años que hemos tomado esa decisión de apoyar la economía, de que esa economía realmente abra espacios para mayor producción, para mayor consumo. Pero no es eso lo que se ha dado en la práctica, pues, para mayor empleo, sobre todo. Ahí seguimos viendo los flujos migratorios que van hacia el exterior. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos lleva? No es que el Banco ha estado también cruzado de brazos. Desde el 2023 nosotros empezamos con algunas medidas por la enorme presión que estaba sufriendo también el mercado de divisas. Se retoma la subasta. ¿Y por qué se retoma la subasta? Porque había una alta especulación por devaluar la moneda. Y no estoy hablando aquí de estos deslizamientos que ahora llaman la atención y que están acordes a la fórmula mediante la cual el Banco Central de Honduras calcula precisamente esos deslizamientos de la moneda, sino que estuviéramos en niveles muy superiores si el gobierno no hubiera tomado la decisión a través del Banco Central de Honduras de activar el mecanismo de subasta por la alta presión especulativa, por los altos flujos de capital saliendo al exterior. Entonces, esas son realidades y como le digo, las doy muy matizadas, ¿verdad? Porque yo no puedo hablar tampoco de un sector empresarial en general, cuando sé perfectamente, porque me he ocupado también de bajar a la economía de a pie, sé que hay empresarios que sí le apuestan y empresarias que sí le apuestan al desarrollo del país,
pero quisiéramos que fuéramos más, porque al final del día todos somos hondureños y hondureñas y no todos tenemos esa posibilidad de los grandes acumuladores de capital del país de llevarse esos capitales al exterior. Tenemos que pensar en el país. Entonces, la situación externa del país se ha ido deteriorando y eso nos ha llevado entonces a utilizar este otro instrumento de política monetaria, porque como les reitero, hemos utilizado los distintos instrumentos, desde el retiro de liquidez a través de las operaciones que realiza el Banco Central de Honduras, también a través de los encajes, ha sido un instrumento muy poderoso que utilizamos en el 2023 por las altas presiones que se estaban manifestando en el sector demandante de divisas. Entramos al 2024, ¿dónde nos encuentra el 2024? Las exportaciones cayendo y en buena medida, ¿verdad?, por un sector que es clave para la economía del país, como es el sector maquilador. La menor demanda en el mercado internacional, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, reduce esa demanda hacia la maquila hondureña. Y eso nos afecta. También las menores exportaciones de café, producto de los cambios climáticos que esperamos puedan repuntar porque los precios están excelentes en los mercados internacionales. En la medida que Honduras logre fortalecer su oferta exportable, vamos a poder entonces nosotros manejar, ¿verdad?, algunos matices en esta política monetaria y cambiaria que estamos llevando en este momento. Las importaciones y producto de esa mayor facilidad para el consumo, que es a donde se ha orientado, vuelvo a repetir, ¿verdad?, los mayores flujos del financiamiento vía el crédito, entonces las menores importaciones que por supuesto vienen a presionar el mercado cambiario por mayores divisas. Definitivamente estos ajustes en este momento de la tasa de política monetaria, créame que en términos de magnitudes, y aquí también hablando en términos de lo que han sido las intensas jornadas de discusión en torno a estos temas con el Fondo Monetario Internacional, nos hubieran llevado a tener que hacer ajustes muy cercanos a los que se presentaron en la gráfica, han tenido que hacer otros países a esos niveles. Y quisiera anunciar aquí, aprovechando este poderoso espacio de comunicación, que el Banco Central de Honduras ha tomado la decisión de estabilizar en ese 5.75, la tasa de 5.75, la tasa de política monetaria por lo que resta del año. O sea, no habrán anuncios de mayores incrementos a la tasa de política monetaria. Estaremos nosotros monitoreando cómo se van ajustando las distintas variables macroeconómicas, siempre buscando las mejores vías de solución. Si nosotros logramos estabilizar nuestro mercado cambiario, mejorar nuestros flujos de exportaciones al exterior y considerando también un entorno internacional en el cual la Reserva Federal ya ha mandado algunas señales de reducción en su tasa de referencia, vamos nosotros a considerar también esta decisión en términos de la mejor opción para recalibrar esa dinámica del crecimiento económico, que también es otro mensaje que quiero reiterar. Trabajamos con todo compromiso y con toda responsabilidad en mantenernos en esos parámetros de crecimiento económico que para el 2025 nos ubican en un rango similar al 2024, o sea, crecimientos en un rango de 3.5 y 4.5, y ya lo destacaba el ministro, ¿verdad?, que el comunicado del fondo nos ubica precisamente en el rango superior de ese crecimiento de la economía. Bueno, ya lo escucharon. La tasa de política monetaria se mantendrá en 5.75% en lo que resta del año.
En 2019 llegó a 5.75 y en diciembre se rebajó a 5.50. Eso en el 2019. Esta vez está diciendo la ministra, se mantendrá en lo que resta del año en 5.75%. Contrario a lo que pasó en el 2019, donde hubo una rebaja de 0.25 a la tasa de política monetaria. Bueno, ¿recuerdan lo que les dije? ¿Quién está o no de acuerdo con lo que plantea la presidenta del Banco Central de Honduras, el ministro de Finanzas? Televicentro, y especialmente este programa Frente a Frente, le da todas las vías para que usted, si disiente de algo, lo exponga. De eso se trata la libertad de expresión, no al 100% que tenemos en el país, de disentir, de rebatir, de sustentar, de discrepar. Así que yo les pediría que no me echen solo la culpa a mí cuando no repregunto. Ustedes también están en el deber de contribuir a la formación de esta opinión pública planteando sus posturas. Después de la pausa, continuamos. Estamos dando lectura a más de sus opiniones. Gobierno sectarista que no se entera que debe gobernar para todos con equidad y justicia. Ocultan la corrupción con numeritos optimistas, pero el pueblo no tiene acceso a empleo ni a seguridad. ¿De qué sirve el acceso a créditos si no hay empleo para pagarlos? Se pregunta el televidente. Más mensajes. Se midió el impacto de la decisión de incrementar en 275 puntos básicos en el mercado inmobiliario y la generación de empleo y en el poder adquisitivo de los consumidores. Se hizo una evaluación del costo-beneficio de la adopción de esa medida en términos del deterioro de los indicadores sociales versus la obtención de $500 millones de deuda externa para financiar el presupuesto. Se pregunta ese televidente. Escriben más, como dice doña Rebeca, el sistema productivo agrícola está postrado. Pregunto, ¿cuándo habrá un subsidio para nosotros los productores agrícolas y ganaderos? Más mensajes, el país necesita desarrollo en educación, apostemos todo por educar los 18 departamentos. Hay que ser realista, a la empresa privada solo le importa su ganancia. Ellos no piensan en los hondureños. Aunque explique bien el tema económico, jamás ellos darán su brazo a torcer. Creo que se pierde el tiempo queriendo explicar la política monetaria. Ese es un problema grande, que los más grandes no solo compran dólares para comercializar, sino que quieren tener sus patrimonios monetarios en dólares y son fuga masiva de divisas al extranjero. Escribe, buenos días, pregúntele a la ministra por qué la gente quiere sacar su dinero del país. Y a través de X escribe Gabriela Martínez, esto encarece el costo del financiamiento tanto para las empresas como para los consumidores, lo que puede frenar la inversión privada y el consumo, afectando la actividad económica. Alejandro Larios escribe, el sector privado puede ver este ajuste como un riesgo para el crecimiento económico. Joel Antonio Velázquez, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un impulso importante para la estabilidad económica del país, una base sólida para un futuro más próspero. Pero si lo hacía Juan Orlando Hernández, los medios no hubieran dicho mamellazo. Sofía escribe, el Banco Central puede haber decidido ajustar la tasa de política monetaria para controlar la inflación, pero el sector privado percibe esta medida como drástica. ¿Son algunos de los comentarios? Ahí está el punto, correcto. Es que esa es la discusión. Tiene ella y dice, pero ¿por qué se bajaron en cuántos puntos básicos durante la pandemia la tasa de política monetaria? ¿En cuántos? ¿A cuánto llegó la tasa de política monetaria? En 300 puntos. En 300, pero los intereses activos se mantuvieron. Es decir, yo creo que para el debate es bueno reflexionar. Aquí la presidenta del Banco Central ha dicho que el principal objetivo del sistema financiero es el consumo. Pero bueno, también arguyen que el dinero no es de ellos, que es de todos nosotros, que por lo tanto no se pueden arriesgar a meter para el sector agrícola en un país donde no hay estabilidad política, donde los inviernos son irregulares y donde hay mucho riesgo de que ellos pierdan el pisto que nosotros ahorramos. Ya me va a responder la presidenta del Banco Central, ya me va a responder el secretario de Finanzas, pero destacó algo. Dice ella que mucha gente sacó del país 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo? En no menos de 2 años. En menos de 2 años. Y sigue saliendo. Y una televidente se preguntaba,
pero pregúntele por qué sacó el dinero, porque le temen al gobierno de izquierda, por las políticas del gobierno de Xiomara Castro, o simplemente por voracidad. Es que todas esas opciones deben plantearse. ¿Por qué salieron esos 1.500 millones de dólares en menos de 2 años en el gobierno de Xiomara Castro, pero no salieron en el gobierno de Jo? Jo les daba más seguridad jurídica, más certidumbre en la economía a estos que sacaron esos 1.500 de dólares. O probablemente todos eran miembros del mismo club. Cerremos la cortina. Me voy a poner de pie. Y por favor, quisiera la toma para mí. Es que le voy a dar unos 6 minutos a Roberto Lago. Roberto, me está diciendo la presidenta del Banco Central de Honduras, sí, que cuando hay gente que comienza a llorar por estas decisiones de ajuste a la tasa de política monetaria, sin justificación alguna, ella tiene que salir a defender las decisiones y las políticas del Banco Central de Honduras y del Gabinete Económico. Le pregunté por qué en los primeros 2 años y meses no se hicieron ajustes a la TPM, me dio la explicación por qué lo está haciendo Honduras, me puso como ejemplo dónde está en este momento en los últimos 2 años el ajuste de la tasa de política monetaria en Colombia, arriba de los 11 puntos y en algunos otros países de América Latina. Tú la has escuchado muy bien. Habla de cómo se ha producido una fuga de divisas en menos de 2 años de más de 1.500 millones de dólares. Me habla que el objetivo del sistema financiero nacional es simplemente que consumamos, pero poco hacia el crédito para desarrollar el agro. Y bueno, dame tu análisis aquí en Frente a Frente. No, buenos días, don Renato, buenos días a la presidenta del Banco Central y buenos días al ministro de Finanzas que lo acompañan. Voy a hacer como un fact-check de los argumentos que ha proveído la presidenta del Banco Central. Primer punto que tocó fue, mire, cuando estuvo la pandemia, Sí. a pesar de que bajó la tasa de política monetaria, lo estaba escuchando el programa, por cierto, lo estaba escuchando el programa con muchos de mis compañeros de doctorado, ¿verdad?, del Departamento de Economía. Pregunta que le hicieron, discúlpame, ¿no saben tus autoridades que cuando el choque de oferta, primero en el tiempo del COVID y luego es de demanda, no saben que la tasa de política monetaria pierde transmisión? Obviamente, como el choque del COVID era de oferta y luego se percoló en demanda, pero originalmente era de oferta, la tasa de política monetaria pierde transmisión en las tasas de interés. Eso está en la evidencia, comprobado, y por eso fue que ocurrió ese punto. Entonces, primer argumento, totalmente la evidencia muestra lo contrario en todos los países de la región. Las tasas no bajan, presidenta, porque es un choque de oferta. Por eso no bajan las tasas inmediatamente. La transmisión es débil de la política monetaria. Me extraña que sus técnicos de Banco Central no le hayan dicho eso, porque eso es Econ 101, ¿verdad? Segundo punto, con respecto a la salida de capitales, totalmente de acuerdo, hubo arbitraje. Se lo dijimos a la presidenta del Banco Central y a la ministra de Finanzas en aquel momento, Richie Moncada, que mantener la tasa de política monetaria baja durante 2 años iba a provocar el incentivo, porque la economía es de incentivos. Entonces, las personas ponen sus recursos donde se les da mayor tasa de rendimiento. Se les advirtió, si ustedes siguen manteniendo la tasa de política monetaria baja, va a generar este efecto de arbitraje y van a haber salidas de capital. ¿Cómo tiene que reaccionar un banco central? Tiene que progresivamente empezar a incrementar las tasas de política monetaria. Por eso se dio ese fenómeno de salida de capital. Es un fenómeno meramente económico. Es económico. Si usted viene y le mantiene la tasa de política monetaria, las tasas de interés están bajas en el país, y usted tiene un banco que le ofrece mejor tasa de interés, ¿qué hace usted, don Renato? Cuando usted un banco lo llama y le dice, ¿sabe qué? Le ofrezco mejor tasa de interés. Usted pone su dinero donde le ofrece mejor retorno a sus recursos. Ese es un fenómeno económico, ¿verdad? No haber corregido a tiempo provocó caída en las reservas internacionales. Ese fue el sacrificio que se tuvo de 1.500 millones de dólares, y me parece bueno
que la presidenta lo confirme. Se perdieron 1.500 millones de dólares salida de capital de ese orden, ¿verdad? Entonces, eso agregó un mecanismo adicional para la caída de las reservas internacionales, que ese era el punto clave de la discusión siempre. Conservemos nuestras reservas internacionales porque van a caer, van a caer, van a caer. Y cuando ustedes estén delante del Fondo Monetario, eso les va a quitar poder de negociación, ¿verdad? Delante de las medidas ante el Fondo Monetario. Ese es el segundo punto. Tercer punto. Prefirieron utilizar el mecanismo de quitar, de incrementar el encaje. Incrementar el encaje lo que provoca es golpe directo a la tasa de interés, la transmisión es inmediata. Eso hizo que el objetivo primario que ellos tenían, que era mantener las tasas de interés bajas, provocó, usted revise todos los sectores a partir del 2022, los datos lo demuestran, todas las tasas de interés se dispararon. Y ahora, con el duro golpe que le van a dar a la economía por no haber hecho los ajustes a tiempo, el problema no es que se están haciendo los ajustes, ahora los ajustes los tienen que hacer para corregir y obtener el financiamiento. El problema es que medidas tardías y a destiempo tienen impacto sobre la población. ¿Ustedes creen que nosotros, los analistas, las personas que decíamos que subiéramos la tasa de política monetaria, que era una discusión meramente económica, lo hacíamos por capricho? Se hacía porque se miraban estos canales adicionales que iban a ocurrir, que iban a generar distorsiones. Entonces ahora no mantuvieron las tasas de interés altas, las tasas de interés empezaron a incrementar. Y le voy a explicar el fenómeno, probablemente la gente no lo sabe. Al incrementarse el encaje, lo que ocurre es que básicamente usted se come la liquidez del sistema financiero, ¿verdad? Pero entonces provoca que las tasas de interés se le disparan y eso ocurrió en el 2022 en todos los sectores. Tercer punto, cuando incrementaron la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, usted tiene grabado eso en su programa, le preguntaron, creo que al gerente de estudios económicos, ¿verdad?, ¿cuánto iba a ser el impacto sobre las tasas de interés? Y él respondió, va a ser aproximada, de esos 100 puntos básicos, se van a transmitir en 0.8% de incremento. Solo permíteme. Justamente hice una anotación sobre eso, porque un reporte semanal del Banco Central indica que del 5 de agosto al 18 de octubre de este año, la tasa de interés activa para préstamos en la Empira subió en 2.53% al pasar de 12.88 a 15.41 anual en promedio. Y la pasiva, es decir, los depósitos, aumentó de 8.80 a 12.91 anual en promedio, con un ajuste de 4.11%. Exactamente. Con Entonces, los 100 puntos. Con los 100 puntos. Él dijo que el impacto iba a ser de 0.8% y que la transmisión iba a ser en 8 meses. ¿Qué ocurrió? La transmisión ocurrió en menos de mes y medio, ¿verdad? Y el impacto fue de, usted lo está diciendo, casi 3% en la tasa de interés. Entonces, yo lo que espero es que hayan calibrado bien esa medida de los 175 puntos básicos, ¿verdad? Y que veamos el impacto en las tasas de interés en el futuro, que definitivamente va a afectar. Cuarto punto, ella dice que los más pobres no se ven afectados por la tasa de interés. O sea que cuando una persona va a pedir una cooperativa, un préstamo, va a encontrar el dinero más barato. Por favor, las personas, al hondureño de a pie, a la clase media también, usted la está comprimiendo con la medida, ¿verdad? Quinto punto, usted pregunte la encuesta de expectativas del Banco Central. La encuesta de expectativas del Banco Central estimaba de expertos económicos que la tasa de política monetaria probablemente se iba a encontrar en aproximadamente 4.50 al final del año. Nadie, ningún economista, ningún analista esperaba 175 puntos básicos. Al final del punto, el gobierno se va a sentar con el fondo, obtiene los 500 millones de dólares, que un tema más sobre el tema de shock fiscal. Favorable hubiese sido que esos 500 millones de dólares los hubieran obtenido de un solo, ¿verdad? Es decir, 500 millones de dólares en este momento en un solo shock, pero van a obtener 200 primero y luego van a obtener los demás. Entonces no van a lograr obtener el shock fiscal que ellos esperan
para poder darle alivio a las medidas, porque los recursos que vienen de la cooperación van a tomar tiempo para que lleguen. De los recursos que el Fondo Monetario les va a dar, yo dudo que les den los 240 millones en totalidad. Probablemente les den el 80%, ¿verdad? Primero. Entonces no es un shock, no van a poder implementar shock fiscal para poder cuidar o compensar o hacer medidas de compensación ante el incremento de las tasas de interés. Entonces, mi crítica es un tema de timing, es un tema, yo estoy hablando de economía, no estoy hablando de crítica. Yo le reconozco a la presidenta Xiomara Castro siempre lo digo en todos los espacios, su visión social. El problema más grande que tenemos es que las personas que están tomando las decisiones económicas, y por eso no me enfoco en el gabinete económico, por eso yo no hablo de temas de legales ni de ningún tipo, ni del Congreso, sencillamente económico, porque esa es mi área de especialidad. Tomaron las medidas a destiempo. A destiempo. Tu crítica siempre fue y sigue siendo que estas medidas debieron ser graduales. Y entonces, ¿qué me resume? Que al final tuvieron que hacer todo esto de la depreciación, o del encaje legal, o de la TPM, sencillamente por los 500 y pico millones de dólares que necesita el gobierno. Mire, no hubo, para mí desde la perspectiva, no hubo negociación. Tenían necesidades de financiamiento grandes, tenían que cerrar el presupuesto de este año, necesitaban los recursos y tuvieron que decir, ¿saben qué? Vamos a ceder a las medidas. Entonces son, en cualquier parte del mundo, un incremento de 275 puntos básicos, como lo dijo don Eduardo, es un mamellazo. Pero bueno, ahí en Colombia están arriba del 11% y en algunas otras naciones de América Latina, para reducir el índice inflacionario. Don Renato, todas las economías van a empezar a bajar sus tasas de interés. Y usted me quiere comparar la economía hondureña con la economía de Colombia. Compárese con las tasas monetarias, con las tasas de política monetaria de sus socios. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Sí, están bajando, están bajando. Entonces, ese punto de que es 11% para tratar de salvárselo, y un punto más sobre el argumento del crecimiento económico, y es con esto cierro. Crecimiento económico tiene que ir acompañado del tamaño de la economía. Si el crecimiento económico es de 3.5 en Honduras y el crecimiento económico es de 3.2 en Guatemala, y yo digo, Honduras es mejor que Guatemala por el crecimiento económico. No, porque usted tiene que ver con ese 3.5, con ese 3.2, cuántos bienes y servicios en dólares genera Guatemala, para que Honduras pueda generar los mismos bienes y servicios que Guatemala en dólares. Usted tiene que crecer a tasas de 8%. Entonces, hablemos de economía y dejémonos de tonteras, ¿verdad? Porque la población es la que sufre las decisiones difíciles. Roberto Lagos. Buen día, don Renato, y que tenga buen día. Roberto Lagos, economista y analista económico de Frente a Frente y de Televicentro aquí, haciendo valoraciones sobre estas decisiones del gobierno. Tenemos casi 15 minutos para que doña Rebeca Santos, presidenta del Banco Central, y Cristian Duarte, secretario de Finanzas, respondan a estas valoraciones que hace Roberto Lagos. Después de la pausa comercial. ¿Cuándo habrá seguridad y empleo? ¿Cómo beneficia esa estabilidad de la macroeconomía a las mayorías que no tienen acceso a la canasta básica ni a empleo? Escribe este televidente. Ni con estabilidad política la banca presta al sector agrícola. Vean las estadísticas, ahora es que no se va a poder. Nunca lo han hecho la banca tradicional, escribe el televidente. Le pregunto a la presidenta del Banco Central y ministro de Finanzas, ¿se han considerado escenarios alternativos en caso de que la medida no produzca los resultados esperados? ¿Cómo se alinean estos cambios en la tasa de política monetaria con la política fiscal actual del gobierno? Escribe ese televidente. Y un mensaje más, el aumento de la tasa de interés no compete al gobierno sino a la banca privada, porque las cooperativas sí manejan en sus contratos el término tasa fija. Solo la banca es la que presta con tasas variables. Apoyemos nuestra producción, nuestras frutas, verduras, productos cárnicos, dejemos de importar y apoyemos nuestro agro. Consumamos lo nuestro, escribe el televidente. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Secretario de Finanzas, Cristian Duarte, y luego el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional de la República, expresidente del Banco Central y exsecretario de Finanzas. Cristian. Gracias, Renato.
yo quiero referirme a algunos elementos que acompañan la medida que ha tomado el Banco Central para que pues, nuestra población tenga confianza y certeza de que este gobierno ha hecho medidas en todos los ámbitos, ¿verdad? Ya lo ha dicho la Presidenta en el ámbito monetario desde el Banco Central. Yo quiero mencionar que esto que se menciona de que la decisión se toma a destiempo, es importante ponderarla, ¿verdad? Nuestro gobierno es un gobierno de izquierda, es un gobierno de corte socialista. Nosotros creemos que los shocks externos no deben de transmitirse a la población como muchas veces hacen gobiernos que son de otro tinte político, ¿verdad? Como decía la Presidenta, con el impacto inflacionario regional que hubo en 2022, nuestro gobierno decidió absorber ese impacto inflacionario, se absorbió mediante, en una buena medida, con las reservas internacionales, ¿verdad? Sí quiero decir que los cálculos del Banco Central estiman que con las distintas medidas, no solo con las medidas en el tipo de cambio, con las reservas internacionales, sino también con el programa de subsidios al combustible, con el programa de subsidios a la energía eléctrica, con los programas de venta de productos básicos, con los programas de monitoreo de precios, el gobierno logró y contribuyó a disminuir en cerca de 3 puntos porcentuales la inflación. Hay un cálculo que hace el Banco Central y es que con el sostenimiento gradual, el tipo de cambio no fue fijo, ¿verdad? Se movió poco, pero se movió, es decir, había un movimiento. Se logró evitar el impacto de cerca de 3.500 millones de lempiras en importaciones, en encarecimiento de precios, ¿verdad? Es decir, la medida por la que optó el gobierno en ese momento fue evitar un paso de la inflación externa hacia el país y se logró de forma efectiva, ¿verdad? Es decir, la población no sufrió esa escalada inflacionaria que ocurrió en otros países. En segundo lugar, ¿qué pasa con los créditos del sector productivo, del sector agropecuario? Ya se ha hablado mucho acá de cuáles son las limitaciones de nuestro sistema financiero, un sistema financiero que es de los que más crece en toda la región latinoamericana, es un sistema financiero que no presta en gran medida al sector productivo, ¿verdad? Como usted menciona, muchas veces se dice que es riesgoso, pero bueno, al final este gobierno ha hecho muchos esfuerzos en mejorar la reputación del país, una reputación que fue destruida, ¿verdad?, con el gobierno anterior. Yo no tengo que hablar mucho, solo decir que el expresidente está preso en Estados Unidos. Recomponer la reputación del país no ha sido difícil y este gobierno lo está haciendo de forma responsable. El hecho de que firmemos con el fondo es una señal de eso, ¿verdad? Lo menciono porque estamos haciendo esfuerzos por recuperar la confianza en las instituciones, la estabilidad jurídica, la estabilidad política, ¿verdad? Ahora bien, también el sector financiero, también los otros sectores productivos del país tienen que poner de su parte. Es cierto que puede ser arriesgado. El gobierno está dando garantías para los préstamos en el sector productivo, garantías, ¿verdad?, para que accedan a un préstamo con el privado y el gobierno da una garantía, pero el sector privado tiene que poner de su parte. A la par de esto, ya lo dije en el tuit de ayer, 10.000 millones en Banadesa, 30.000 millones en Banprovi. El próximo año se está duplicando el presupuesto de Banadesa, es decir, el gobierno está haciendo su parte, estamos haciendo nuestra parte. Tiene que haber también voluntad del sector privado. Solo cierro diciendo, Renato, porque ya el tiempo nos come, ¿verdad?, que las perspectivas para el próximo año de nuestra economía son muy buenas. Son perspectivas sólidas, cerrar con una aprobación a nivel de staff y luego con una aprobación en directorio ejecutivo con el Fondo Monetario, hablan bien del manejo macroeconómico de nuestras finanzas. Vamos a la tercera revisión y la vamos a pasar muy bien, ¿verdad? El Fondo Monetario ha hablado muy bien de Honduras y ha dado muy buenas proyecciones para el próximo año. La Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar las tasas y esperemos que eso también ayude a que en el país, en el futuro, pueda pensarse también en esa misma. Gracias, Cristian. 2 minutos para el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional. Doctor Pino, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Brevemente, quiero señalar, en la misma línea que lo señaló el ministro de Finanzas, que es importante considerar que las políticas de este gobierno no son las políticas que dictan los libros de texto monetaristas. Se empezó el gobierno viniendo de una pandemia de 2 años sumamente limitados y con el objetivo de incentivar la producción se tomaron medidas que mantuvieran la estabilidad fiscal y el incentivo
a la producción. Los mismos datos de crecimiento económico de Honduras para 2022, para 2023, así realmente lo demuestran. Que no se entienda estos aspectos porque se tiene un marco teórico totalmente diferente es bastante claro. Obviamente esto las autoridades del Banco Central tienen que irlo afinando conforme se va dando la economía y en este caso los grandes pagos que se hicieron de deuda externa y que se siguen haciendo en dólares han disminuido las reservas y por lo tanto tienen que tomarse medidas realmente adicionales. A mí me llama la atención esto como pareciera que cada vez que sucede un cambio de política económica se acerca el fin del mundo. Hay que tomar en cuenta también, si queremos hablar en términos económicos propiamente dichas, que si se sabe o se conoce la elasticidad de la inversión con respecto a las tasas de interés, que no es nada más, Renato, que la respuesta que se da a los niveles de inversión cuando hay cambios en la tasa de interés. Y se ha señalado acá que la mayor parte del crédito es al consumo y que por lo tanto se va a desincentivar realmente en el consumo, lo cual va a ayudar a que las presiones inflacionarias que ha visto el Banco Central se disminuyen. Y esto es compensado por otras medidas como las que fueron señaladas. El costo de vida. ¿Cuál es el principal elemento del costo de vida? Los alimentos. Hay políticas del gobierno a nivel de Banprovi, de Banadesa, de la Secretaría de Agricultura que han ayudado a mantener los precios de los alimentos en un nivel relativamente no muy acelerado. Así que esta es una cuestión de concepciones acerca de cómo debe operar la economía y creo que las críticas obedecen más a que algunos economistas están más influidos por lo que leen en los libros de texto que por la realidad que se da en los países. El doctor Hugo Noel Pino, vicepresidente del Congreso Nacional y expresidente del Banco Central y exsecretario de Finanzas. El ministro de Finanzas con unos cuantos segundos un minuto para su mensaje final. Hemos concluido con éxito las revisiones con el Fondo Monetario Internacional, hemos llegado a un acuerdo a nivel de staff, se ha evaluado el buen desempeño de nuestra economía, la reducción de la inflación, el bienestar de las políticas económicas que se están implementando. Este programa es un respaldo al plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como hemos dicho, un programa de gobierno con un amplio nivel de inversión social y productiva, rescate de las empresas públicas, una reforma fiscal importante y también la lucha anticorrupción. Este acuerdo nos brinda una perspectiva de mejora para nuestra economía porque coloca a nuestra economía con un buen mensaje para el mundo. Permite que nuestra economía sea bien evaluada, nos da acceso a 500 millones que van a acceder este año al país, ¿verdad? Y finalmente, recalcar el respaldo del Fondo Monetario Internacional a la Ley de Justicia Tributaria. Lo ha dicho el director del hemisferio occidental. La Ley de Justicia Tributaria en Honduras es importante, el gasto tributario es excesivo. A los empresarios yo les digo, ya el gobierno está haciendo su parte. A los que se oponen a la estabilidad de la economía, a los que se oponen al acuerdo con el Fondo Monetario, a los que se oponen a la Ley de Justicia Tributaria, o sea, tienen que dar un poco de su lado para que se pueda avanzar como país. Cristian Duarte, secretario de Finanzas, presidente del Banco Central, Rebeca Santos, con el último minuto. Gracias. Mi mensaje final es a la sociedad hondureña, reiterarle, la economía hondureña se mantiene por un sendero robusto y resiliente de crecimiento económico. El Banco Central es una de las instituciones mejor documentadas en materia económica y tenemos toda la solvencia para manejar el monitoreo permanente de la actividad económica y en función de eso tomar las mejores decisiones para mantener los necesarios equilibrios y estabilidad macroeconómica que requiere nuestro país y nuestra población. Gracias, doña Rebeca, gracias, Cristian, gracias a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. ¡Feliz día!